Nos acompaña Ahed al-Hendi, disidente sirio. Fue detenido por el régimen de al-Assad en las protestas de 2007. Señor al-Hendi, bienvenido al programa La Noche. Okay, thank you. Thanks a lot. ¿Desde hace cuánto se encuentra usted en Washington? También fue usted uno de los perseguidos del régimen de Bashar al-Assad. ¿Cómo termina usted en la capital de los Estados Unidos? Me mudé a los Estados Unidos hace 2 años, me fui de Siria hace 5 años, estuve en prisión por un periodo corto de tiempo. ¿Cómo observa usted desde los Estados Unidos lo que está ocurriendo por estos días en su país? Unas protestas que estarían siendo reprimidas por el régimen de Bashar al-Assad, un presidente además que se ha enclaustrado en el poder, que quiere permanecer en el poder a pesar del clamor de su pueblo para que salga definitivamente de todos estos años en los que ha estado al mando de esa nación. Esto para cualquier dictadura, ninguno escuchará a la gente, ninguna dictadura. La gente siria ha estado sufriendo del mismo régimen desde 1970, cuando su padre estaba en el poder. Pero ahora tienen el valor para revoltarse contra este régimen. Después de lo que ha pasado en el mundo árabe, en Tunisia, los sirios sintieron que podían hacer algo, que podían cambiar su futuro. Sin embargo, Assad nunca ha escuchado a las protestas a los sirios. Y como un sirio que vivo en Estados Unidos, siempre voy a apoyar a mi gente en el país hasta que Assad deje el poder. ¿Y usted sí cree que Bashar al-Assad vaya a dejar el poder? Porque la gente está siendo reprimida, torturada, masacrada. Yo creo que Bashar al-Assad se irá, si no hoy, si no mañana, pronto. Están utilizando una política muy brutal contra los protestantes. Más de 500 han sido asesinados. 15.000 han huido, 3.000 al Líbano, a Jordania. La gente ha huido de las ciudades a otras ciudades. Ayer, antes de enviar las tropas, llegaron a la ciudad de Hama, mataron a más de 20 personas. Y como resultado, la gente de Hama huyeron a otras ciudades para protegerse y a sus hijos de las brutalidades de Assad, del régimen. Escuchábamos ahora desde España a Eva Suárez, la directora adjunta de Amnistía Internacional en España. Amnistía Internacional está denunciando delitos de lesa humanidad en 2 ciudades particulares, que son la ciudad de Damasco y la ciudad de Deraa. Ahora se incluye también la ciudad de Tel Kalá. Lo único que ha trascendido son videos de personas que han logrado huir desde Siria hasta el Líbano para mostrar lo que está ocurriendo en el país. ¿Ha tenido usted contacto con la gente que está en Siria en este momento? ¿Sabe usted cuál es la real situación? Primero hay que mencionar que el reporte que dio Amnistía Internacional cubrió solamente una parte pequeña de Siria y de Assad, de las atrocidades. Amnistía Internacional no tienen permiso para entrar y documentar lo que está pasando. Entonces, si la organización realmente puede entrar, verán más imágenes más brutales y las atrocidades que han sido cometidas contra los sirios. Por supuesto, estoy en contacto con gente en Siria. Están viviendo, tienen miedo de que los maten. La mayoría de mis amigos que son activistas están escondidos. El régimen de Assad les envió amenazas de muerte y la situación en general es muy seria. Se convierte como un país fantasma. Los medios internacionales, los periodistas no pueden entrar y recientemente algunos pudieron entrar, pero con la condición de que deberían usar códigos. Entonces hay una masacre gigante en el país por el régimen brutal de Assad.
El documento de Amnistía Internacional incluye los testimonios de quienes serían los sobrevivientes a las torturas cometidas por las fuerzas de seguridad sirias. Sus relatos son una radiografía de la represión en el país árabe. Cada familia de Tel Kalak, que fue escuchada por Amnistía Internacional en Líbano, tenía al menos un familiar en prisión. Es el caso de Mahmoud, un joven de 20 años de edad quien describió la tortura que sufrió en las instalaciones de seguridad. El interrogador me preguntó si estaba casado. Le dije que no, por lo que dijo que iba a cortarme el órgano masculino. Me golpearon con fuerza hasta que me desmayé. Volví en mí, después que me lanzaron agua y sin previo aviso, aplicaron una descarga eléctrica en los testículos. Fue tan terrible que no lo puedo describir. Menores de edad también han sido víctimas de torturas, según el informe de Amnistía Internacional. Continuamos conversando en Madrid con Eva Suárez, directora adjunta de Amnistía Internacional en España. En esta ciudad, en Tel Kalak, Amnistía Internacional afirma que al menos 9 manifestantes fueron detenidos, torturados y al parecer murieron en cautiverio. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, este caso son unos muchachos veinteañeros en su mayoría, 2 parejas de hermanos entre ellos, que, bueno, suponiendo que iban a ir a por ellos las fuerzas sirias, porque habían demostrado sus protestas y su demanda de mayores libertades, se escondieron en la parte superior de una vivienda. Finalmente fueron a buscarlos las fuerzas sirias. Algunos de ellos decidieron en ese momento entregarse. Cuando fueron a hacerlo, fueron tiroteados por las fuerzas sirias. El resto fueron detenidos. Y solamente semanas más tarde sus familiares pudieron descubrir que sus cuerpos se encontraban en un hospital militar de la zona, ¿no? Realmente lo terrible de este caso, además de que finalmente acabó en la muerte de estos 9 muchachos, en su mayoría veinteañeros, lo especialmente terrible, además, la crueldad adicional de este caso está en cómo las familias de estos muchachos fueron tratadas en el hospital, la incertidumbre que tuvieron sobre la suerte que habían corrido sus hijos. Algunas de las madres de estos muchachos fueron ellas solas a preguntar por el paradero de sus hijos, porque sus maridos ya habían sido detenidos, ya habían sido objeto de la represión, y realmente fueron maltratadas, insultadas, y recibieron informaciones contradictorias en el sentido de que sus hijos aún estaban vivos y estaban en una prisión, y no, finalmente estaban en la morgue de un hospital. El recorrido de estas familias es especialmente espeluznante y es una de las cuestiones más que hemos documentado sobre lo sucedido a mediados del mes de mayo en esta localidad de Tel Kalak, ¿no? Las muertes bajo custodia, sobre las que por supuesto no se ha abierto ninguna investigación. Nos contaba el señor Ahed Al-Hendi, el disidente sirio desde Washington, que los videos que ustedes han publicado son apenas una muestra de lo que pudiera estar ocurriendo en Siria, pero que la situación es mucho más grave. Detállenos cómo son las torturas a las que son sometidos los detenidos por las fuerzas de seguridad, qué es lo que relatan ellos. Bueno, estamos hablando de torturas, por ejemplo, consistentes en forzar una posición física extrema a las personas detenidas, por ejemplo, cuando tienen sus muñecas atadas con una barra que hace que las personas estén suspendidas sobre las puntas de sus pies y que realmente supone una tensión física y un dolor físico muy importante. Estamos hablando de descargas eléctricas. Algunos detenidos hablan de descargas eléctricas en los genitales. Estamos hablando de golpes, de cortes en el pecho, de cortes en la espalda. Estamos hablando de torturas muy, muy serias y de un trato brutal, tanto desde el momento del arresto como durante la detención de estas personas y los interrogatorios, incluidos menores, incluidos chicos que ni siquiera habían cumplido los 17 años cuando han estado en estas circunstancias, ¿no? Los testimonios son muy, muy duros y son muy, muy consistentes. Lo que hemos encontrado es que, hablando con diferentes personas sin relación entre sí, también a través de testimonio por teléfono facilitado por las personas que estaban ya huidas en Líbano y que nos han facilitado contactos con otras personas que todavía permanecían en Siria, los testimonios sobre cómo se producían
las detenciones, cómo las personas eran tratadas con extrema violencia, cómo eran humilladas, de qué manera eran sacadas de sus casas con las camisas vueltas hacia arriba, tapándoles la cabeza, las muñecas atadas con tiras de plástico y siendo golpeadas en todo momento e insultadas, ¿no? Son torturas muy graves que, insisto, en este contexto de ataque sistemático a la población civil, forman parte de lo que se conoce como crímenes contra la humanidad. ¿Y esto lo están haciendo de forma individual, lo están haciendo de forma grupal? ¿Las informaciones obtenidas les han permitido establecer al menos cuántas personas fueron sometidas a estas torturas en la ciudad de Tel Kalach? Es muy difícil saber. Lo que conocemos son los casos de decenas de testimonios a los que hay que dar una cierta credibilidad. Son los jueces los que tienen que investigar. Amnistía Internacional no es juez. Lo que hace es recoger testimonios que presentan verosimilitud de fuentes diversas, contrastando personas que no tienen relación entre sí, y los testimonios son realmente muy consistentes. Nosotros no queremos juzgar, nosotros lo que queremos es que sean juzgados. Y por eso, insisto, nuestro llamamiento a que estos hechos sean llevados al Tribunal Penal Internacional. Es muy difícil conocer las cifras, sobre todo cuando no se puede trabajar sobre el terreno. Pero algunas otras cifras son realmente estremecedoras. Desde marzo, desde que empezaron las revueltas en Siria, tenemos los nombres recogidos de al menos 1.200 personas que han muerto, en muchos casos directamente siendo disparadas a matar por parte de las fuerzas sirias en plenas manifestaciones, en demostraciones de protesta, ¿no? Estamos hablando de unas 20.000 personas que han tenido que huir a Turquía. Estamos hablando, desde luego, de cientos de personas detenidas, muchas todavía no se sabe su paradero, y de muchos testimonios directos que hemos recogido que constituyen tortura. Ahora bien, la magnitud real de lo que está sucediendo pues es difícil de saber. Amnistía Internacional documenta en la medida de sus posibilidades todo lo que puede, pero desde luego la información que hay es más que suficiente para que podamos tener la seguridad de que se están cometiendo gravísimas violaciones de derechos humanos en Siria, que desafortunadamente no están mereciendo toda la atención que quisiéramos por parte de la comunidad internacional. Señora Eva Suárez, directora adjunta de Amnistía Internacional en España, una de las preocupaciones de la comunidad internacional es que los menores están en medio de las confrontaciones. ¿Cuáles y cuántos casos han podido documentar ustedes sobre menores víctimas de lo que está pasando en Siria? Tenemos casos puntuales, podemos estar hablando quizá ahora mismo de memoria, no quisiera equivocarme, ¿no? Pero con nombres y apellidos podemos tener documentados 4, 5, 6 casos, pero que dan muestra del patrón de las actuaciones de las fuerzas sirias. Cuando las personas estaban tratando de huir al Líbano el día 14, el día 15, el día 16 de mayo, ante la situación de violencia, ante el vandalismo de las fuerzas sirias en esta localidad de Tel Kalach, huían hombres, mujeres, menores que eran tiroteados indiscriminadamente por las fuerzas de seguridad. Cuando hemos recogido testimonios de personas que han estado detenidas y que finalmente han sido liberadas y han sido torturadas y han estado en prisión, han dado también testimonio sobre los gritos que escuchaban de chicos menores de edad que estaban siendo torturados en la misma prisión, a los que conocían y escuchaban sus voces, ¿no? Imposible saber el número, ¿no? Pero desde luego casos que muestran la falta de respeto de las autoridades sirias a la vida, al derecho a la vida, incluso en el caso de los menores, claramente. Esto indica entonces que sí hay un registro de Amnistía Internacional de que los menores están siendo también torturados, porque están quedando además en medio de las confrontaciones. Pero, ¿usted nos puede contar alguno de estos casos de algún menor que haya sido torturado? Sí, en el informe documenta casos en que menores que han sido detenidos, menores, estoy hablando de chicos de 16 años, por ejemplo, que son menores según la legislación internacional y han sido detenidos y llevados con sus padres y con otros hombres a las prisiones y han sido arrestados. Y algunos de ellos permanecen arrestados. Y en algunos casos, ahora mismo no quisiera equivocarme, pero el informe menciona el caso concreto de un niño de 10 años del que todavía se desconoce su paradero. Fue llevado, arrestado junto con otras personas y con adultos y todavía no conocemos lo que ha ocurrido.
Pues Eva Suárez es lo que nos cuenta sobre este documento de Amnistía Internacional que denuncia 5 meses de lo que sería la represión del régimen de Bashar al-Assad contra el pueblo sirio. Vamos a una pausa comercial y ya continuamos evaluando la noticia.